Profesor y compañeros, lo que yo voy a explicar es el molino del agua. Me llamo Alejandra Pireno García y lo que yo quiero explicar en esta diapositiva, en este tema, más que todo es la historia que tuvo, el origen del molino de agua, el impacto que tuvo tanto en la sociedad como en los demás eventos, ya sea con los inventos que nacieron a través del molino de agua, y también explicar un poco el mecanismo que este tiene para saber cuál era el proceso que llevaba hasta sacar los resultados que nosotros conocemos. Según los historiadores, fueron los antiguos griegos quienes inventaron los molinos de agua y se guiaron con la rueda hidráulica. Los babilonios usaron esta idea, pero con una idea diferente, y lo que hacía era aplicar fuerza, generalmente con animales, en lugar de utilizar la misma fuerza del agua como lo hacían los antiguos griegos. El molino de agua fue un gran avance tecnológico. Se construían en el mismo cauce del río para que la fuerza de la corriente moviera una rueda vertical de paletas a través de un sistema de engrajes. El movimiento del giro del eje se transmitía al eje de una piedra de moler. Cuando la corriente de agua era débil, se construía el molino de agua junto a una presa que elevaba el nivel del agua y conseguía una mayor fuerza de la corriente. Actualmente son más vistos como una reliquia para el turismo, ya que estos no son utilizados actualmente y son más que todo atractivos turísticos, pero estos muestran el impacto que causaron en la sociedad, porque se pueden observar que no solo hay uno o dos, sino que habían varios, ya que la eficacia que estos tenían era mucha. Ahora lo que quiero explicar más que todo es el método de funcionamiento, es decir, cómo funcionaba el molino de agua. Y me voy a guiar por esta imagen. Bien, en esta imagen se puede observar que las partes del molino de agua son el eje, que es esta cosa de acá, que es lo que sirve para mover todo el molino de agua, el soporte del eje, que es básicamente lo que soporta todo esto, el radio, la pala, que es lo que sirve para hacer que la energía ocurra, y estos son las ruedas paletas, que es lo que es el soporte de cada pala para que la energía ocurra. El movimiento giratorio ocasiona un movimiento lineal, que vendría siendo la energía cinética, que ahorita lo voy a explicar. Su mecanismo es muy sencillo en realidad. Básicamente es aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía potencial durante la caída se convierte en energía cinética. Es una conversión de energía potencial a una energía cinética. Cuando el agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provoca un movimiento de rotación que termina convirtiéndose en energía motriz. Más que todo es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada es devuelta hacia abajo. Ahora bien, como mencioné hace rato, si la corriente de agua no es lo suficientemente fuerte, se puede construir unas variantes para que esto funcione, ya que el molino de agua, una de las cosas que requiere es que la corriente de agua sea fuerte para que el eje se pueda mover y así accionar todo el mecanismo que tiene el molino de agua. Cuando el molino de agua genera electricidad, se lo puede llamar hidroeléctrica. Un molino de agua funciona desviando el agua desde un río hacia un pozo, generalmente a lo largo de un canal. La fuerza del agua empuja las aspas de la rueda, que hace rotar el eje para hacer funcionar una maquinaria. La fuerza del molino sería imposible si no existiera la fuerza del agua, ya que la fuerza del agua es lo que hace funcionar todo el mecanismo en sí. Y esto se conoce como la energía cinética, que es la conversión, como dije, de la energía potencial a la energía cinética. En conclusión, un molino de agua utiliza la fuerza del agua en movimiento que viene de un río o de un lago para mover todo el mecanismo. En realidad se utiliza la energía mecánica de agua en movimiento para hacer girar el eje principal del molino. Ese sería más que todo el mecanismo que tiene el molino de agua para ver cómo funciona. Ahora vamos con el impacto del molino de agua. A pesar de no ser una invención nueva, el desarrollo que fue teniendo fue muy notorio. Las ruedas hidráulicas se convirtieron en la principal fuente de energía mecánica de los tiempos antiguos. Los molinos se utilizaban mayormente para moler el grano y convertirlo en harina.
Los romanos se encargaron de extender este invento por todo el Imperio Romano. Y este proceso demoró un poco hasta que el rendimiento mejoró y se fue generalizando su uso. Gracias a que los romanos lo extendieron el invento, es que empezaron a nacer nuevas variantes de los inventos del molino de agua, como son los Greek mills, que ya lo explicaré más adelante, que gracias a esto es que más personas fueron conociendo la eficacia que tenía esto, siendo que era un mecanismo muy sencillo realmente. Entonces fueron naciendo nuevas variantes y de la idea principal empezaron a evolucionar cambiando a una idea un poco más compleja pero más funcional con el debido mantenimiento. Ahora vamos con el paso de los molinos a través del tiempo. Pues bien, inicialmente la rueda estaba situada encima del agua, o sea, a flote, y la corriente era la encargada de empujar las palas que le hacía rodar el mecanismo. Pero con el pasar del tiempo descubrieron que si el agua caía sobre las palas desde arriba funcionaba mejor, ya que la fuerza que tenía el agua al caer era más fuerte que la corriente del agua, entonces así el mecanismo del molino era más fácil de manejar. Finalmente se empezaron a hacer ruedas hidráulicas en las que una corriente de agua se desviaba y se canalizaba hasta hacerlo caer sobre el molino. Los romanos utilizaron ruedas hidráulicas tanto fijas como flotantes e introdujeron los Greek mills, que son los que mencioné hace rato, y usaban ruedas hidráulicas con una rueda horizontal y un eje vertical. Los molinos de estilo griego son los más antiguos y los más simples de los dos diseños, pero solo funcionan si tienen una corriente fuerte de agua. En cambio, los molinos del estilo romano son más complicados, y ya que refieren engranajes para transmitir a la potencia de un eje con un eje horizontal a uno con un eje vertical. Entonces, los molinos que tenían los antiguos griegos eran mucho más eficaces, aparte que su sistema era más sencillo, pero siempre y cuando se cumpliera la condición de que la corriente del agua fuera fuerte, o se tuviera la variante que era construir una presa para que directamente el agua cayera y así accionara el mecanismo que tenía el molino de agua. Mientras que los romanos era un poco más complejo, pero también tenían una mayor eficacia, solo que era un sistema más complejo de ejecutar. Ahora vamos con el impacto que tuvo en la sociedad. Inicialmente se utilizaba para moler el grano. El hecho de que no ocupara energía de otros seres vivos hace que el trabajo sea más fácil, ya que a diferencia de los animales no había de alimentarlo, no se enfermaban ni requerían reposo, y además que ofrecían un mejor rendimiento que lo que ofrecería un humano o un animal, ya que como dije a veces se enfermara o a veces sucedía algo. El molino de agua basta con darle un correcto mantenimiento y simplemente podía seguir funcionando y ser eficaz, que es lo que se quería. La energía del agua en movimiento podía triturar la madera, triturar materiales, crear energía eléctrica. Y ahora también se encontró que la manera de canalizar una fuente de energía natural para era muy buena porque satisfacía los intereses comunes que tenía la gente. Entonces, el molino de agua se puede decir que era un invento que trascendió mucho la época. Era un invento que causó un gran impacto en la época, ya que al tener un mecanismo tan sencillo, además que en esa época, pues las invenciones que salieron a partir de este invento o los resultados que tenían eran muy buenos. Gracias.